Bienvenidos a este video tutorial en donde veremos cómo utilizar pronósticos en series de tiempo que tienen un comportamiento estacional. En este caso vamos a pronosticar las ventas para el siguiente año. Nos ofrecen 4 años de datos históricos. Cada uno de los años está dividido por trimestres. Veamos que es muy importante que nosotros tengamos una columna de periodo secuencial que nos vaya marcando la totalidad de los periodos que nosotros vamos a analizar. Y en esta columna tenemos las ventas que están reflejadas en miles. Muy bien. El primer paso para poder realizar pronósticos siempre es graficar para que nosotros podamos ver si existe alguna tendencia o existe algún patrón que podamos reconocer para luego seleccionar el método adecuado de pronósticos. Vamos a seleccionar en este caso las ventas. Nos vamos al menú Insertar y aquí vamos a generar un gráfico de líneas en 2D. Yo utilizaré esta, ¿no? Muy bien. Voy a agregar una leyenda y ya tengo mi gráfico. Veamos ahora, este gráfico, si nos damos cuenta, se va moviendo en cada uno de los periodos que corresponden a trimestres, pero puedo ver claramente que tiene un comportamiento estacional. Recordemos que un comportamiento estacional es aquel comportamiento en el cual yo puedo ver que se repiten los datos. Entonces hay trimestres en donde tengo datos bastante altos y hay trimestres en donde mis ventas van a ser bajos y esto se repite. Por lo tanto, puedo verificar que tiene un comportamiento estacional. Por lo tanto, utilizaremos pronósticos para datos con estacionalidad. Muy bien. Como yo ya decidí que voy a utilizar este tipo de método, recordemos que estos son los pasos los cuales yo debo de seguir. Primero, realizar un promedio móvil de los periodos, exactamente promediar a la mitad de los datos. Luego, un promedio móvil centrado. Luego, calcular los valores estacionales, o sea, calcular cuáles son las estaciones o cuáles son los trimestres en los cuales tengo ventas altas y cuáles son los trimestres en los cuales yo tengo ventas bajas. Luego de sacar los trimestres y sus comportamientos estacionales, voy a tabular estos valores para poder sacar los índices estacionales. Luego que yo tenga estos índices estacionales, voy a desestacionalizar las ventas. Esto es, voy a intentar crear algún tipo de promedio, voy a suavizar mi gráfica para ver de qué forma se comportan mis ventas. Luego de eso utilizo la técnica de regresión lineal y finalizamos con las ventas estacionalizadas. Volvemos a deshacer lo anterior, ¿verdad? Nosotros desestacionalizamos las ventas para ver el comportamiento más lineal o más suavizado que se pueda realizar, pero posteriormente, antes de entregar el resultado, yo debo de generar de nuevo mis ventas estacionalizadas. Vamos a analizar cada uno de estos datos para que podamos tenerlo todo claro. Muy bien. Nuestro primer paso, nuestro gráfico nos dice acá claramente que debemos de realizar un promedio móvil simple. En este caso será un promedio móvil de los periodos y debemos de promediar exactamente a la mitad. Bien, veamos acá que tengo 4 trimestres. Si tengo 4 trimestres, entonces la mitad de 4 es 2. Me voy a posicionar en el trimestre número 2 y voy a realizar un promedio simple a través de la fórmula promedio. Selecciono los datos que vienen siendo las ventas de los 4 trimestres. Cierro paréntesis. Muy bien. Ya cuando tenga esa fórmula, básicamente voy a tomarlos y voy a rellenar. Muy bien, pero únicamente hasta este caso. Porque recordemos que este último valor está tomando en cuenta los últimos 4 trimestres. Si yo lo arrastrara una casilla más, podemos ver fácilmente que está tomando un trimestre en el cual yo ya no tengo información. Por lo tanto, no va a ser totalmente preciso. Nos quedamos hasta esta parte, hasta donde lleguen los datos. Muy bien, y habré generado mi promedio móvil simple. Luego de tener mi promedio móvil simple,
Veamos que mi segundo paso es crear un promedio móvil centrado. Entonces, nosotros ya creamos nuestro promedio móvil simple. El promedio móvil centrado, como lo dice mi gráfico, es dividido dentro de 2. Por lo tanto, yo voy a tener dos extremos y voy a tomar el valor central. Entonces, voy a tomar estos dos valores, que son mis dos valores de mi promedio móvil simple, y específicamente en esta posición voy a colocar promedio y voy a tomar estos dos valores. Los voy a promediar. Cerramos aquí el paréntesis y le damos Enter. Básicamente con eso, venimos y arrastramos la misma fórmula hasta esta parte. ¿Por qué únicamente hasta acá? Porque recordemos que mi promedio móvil es sobre estos datos. Yo no puedo tener un promedio móvil centrado con un dato que no existe. Porque recordemos de nuevo que el siguiente sería una cantidad que yo no tengo. Por lo tanto, nos quedamos hasta esta parte. Y de esa forma estaríamos creando nuestro promedio móvil centrado. Muy bien, ya llevamos dos pasos. Veamos qué más sigue. Luego de crear mi promedio móvil centrado, voy a calcular mi valor estacional. Esto es las ventas dividido el promedio móvil centrado. Entonces, mi valor estacional va a ser, como decía mi gráfico, esto va a ser igual a las ventas dividido mi promedio móvil centrado. Únicamente con esta simple fórmula yo voy a calcular valores y voy a arrastrar hasta esta parte porque es donde yo tengo información. Muy bien. Y ya tengo un paso más. Recordemos que es ventas dividido el promedio móvil centrado. Y con eso tomo mis valores estacionales para intentar descubrir cuáles son las estaciones o trimestres altos y cuáles son las estaciones y trimestres que están debajo del promedio. Muy bien. Veamos entonces. Mi siguiente paso es tabular los valores estacionales. Con que yo ya tenga pues esta parte, mi valor estacional calculado, únicamente lo voy a tabular. En la parte de abajo yo creé un pequeño formato en donde tengo pues marcados los años, que son 4 años los cuales yo quiero analizar la información, y tenemos en la parte izquierda los trimestres. Entonces lo único que voy a hacer es tabular. Voy a pasar estos datos que tenemos de valores estacionales hacia nuestra nueva tabla. Muy bien, veamos. Veamos de primero que el primer valor que tengo corresponde exactamente acá al tercer trimestre del año número 1. Por lo tanto, yo puedo copiar y pegar o utilizar cualquier otro método que ustedes deseen. Yo voy a copiar este dato y lo voy a pegar específicamente en el tercer trimestre. Vemos que la fórmula cambia, entonces ustedes pueden colocar acá únicamente pegar los valores y nos tomaría el valor del tercer trimestre. O pueden utilizar este otro método para ahorrarse esa parte. Y yo únicamente le voy a decir, bueno, en el año 1 no tengo valores estacionales. No tengo valores estacionales para mi primer trimestre. Entonces se queda en 0. Para mi segundo trimestre no tengo valores estacionales, también lo dejo en blanco. Para mi tercer trimestre sí tengo un valor estacional, que vendría siendo este 1.09. Lo voy a colocar. Para mi cuarto trimestre también tengo un valor, que es de 1.3, y lo voy a colocar. Notemos que lo único que hice fue transferir estos valores a mi primer año. Luego pues debo de transferir estos datos a mi segundo año, estos valores a mi tercer año y estos dos valores a mi cuarto año. Entonces vamos a realizar esto. Para el año 2, este sería mi primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Muy bien, veamos, para el año 3 sería mi primer trimestre,
segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Y para el año 4 únicamente pudimos sacar dos valores, por lo tanto son los que voy a transferir. Es mi primer trimestre y mi segundo trimestre. No importa que yo no tenga información en estos extremos, porque no se pueden sacar de forma correcta por los pasos que vimos anteriormente. Muy bien, ya tabulamos los datos. Ahora, yo lo que voy a hacer es promediar esta información para sacar mi índice de estacionalidad. Entonces vamos a ejecutar igual promedio y seleccionamos las 4 casillas. Obviamente, como el año 1 no tiene, va a ser un promedio del año 2, 3 y 4. Y como está en vacío, lo va a obviar. Solo una observación. No es lo mismo que mi casilla esté totalmente vacía a que tenga un 0. En esa parte sí lo va a tomar como dato. Entonces debemos de dejarla totalmente vacía. Vamos a arrastrar el promedio para que haga exactamente lo mismo en cada una de las casillas. Y puedo ver que ya tengo mi promedio para cada trimestre. Y estos son mis índices de estacionalización. Básicamente, ¿qué nos dice estos índices? Yo puedo tomar a mi promedio como el valor 1. Entonces quiere decir, todos los valores que estén, básicamente, todos los valores que sean menores a 1, son aquellos periodos en los cuales yo tengo ventas bajas. Y todos aquellos trimestres en los cuales mi índice de estacionalidad sea mayor a 1, van a ser promedios altos. Vamos a colocar acá temporadas bajas y temporadas altas. Esa vendría siendo la forma en la cual yo puedo analizar mis índices de estacionalidad. Básicamente, ¿qué nos dice el primer trimestre? El primer trimestre nos dice que nuestro valor está por debajo de 1. Quiere decir que es una temporada de venta menor que el promedio normal. El trimestre número 2 podemos notar que también está debajo de 0 e incluso es menor que el 0.9. Quiere decir que si yo comparo estos dos índices puedo ver claramente que se vende mucho menos en mi trimestre número 2. Y por el otro lado, el trimestre 3 y 4 son índices en los cuales están encima o por arriba de 1. En este caso son temporadas altas. Y si yo quisiera ver cuál de estas dos es más alta, pues es el número más grande. En este caso sería 1.14. De esa forma nosotros podemos analizar el índice de estacionalidad. Básicamente con esta información que tenemos. Entre más bajo, pues las ventas son más bajas, y entre más alto, pues las ventas son más altas específicamente para ese trimestre. Muy bien, ya generamos entonces nuestra tabulación de datos. Ahora hay que colocarlas en otra casilla más, en donde vamos a colocar nuestros índices estacionales. Y aquí únicamente es de copiar. Vamos a colocar acá. Esto va a ser igual al dato promedio de mi primer trimestre. Esto va a ser igual a mi segundo trimestre. Esto va a ser igual a mi tercer trimestre. Y esto va a ser igual a mi cuarto trimestre. Notemos que lo único que estoy haciendo es trasladando los datos. No estoy agregando información más. Únicamente tomo estos datos y estos van a ser estándares para cada año. O sea, vamos a colocar exactamente los mismos. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre o cuarto trimestre. Y así puedo continuar. O puedo utilizar también la técnica de fijar el objetivo. Voy a colocar igual, voy a seleccionar este trimestre y presiono F4. Entonces se fija mi objetivo. Esto sería igual al índice de mi segundo trimestre, fijo el objetivo. Este va a ser igual al índice de mi tercer trimestre. Este va a ser igual al índice de mi cuarto trimestre. Fijo el objetivo. Acá pues se me olvidó fijarlo. Vamos a fijarlo de nuevo. Con F2 o con doble clic nosotros podemos modificarlo. Luego presionamos F4
Y pues listo, ya lo tenemos. Ahora que está fijado, yo lo puedo arrastrar hasta completar, ¿verdad? Y solamente verifiquemos que todo está bien, que tenga 0.9, 0.8, 1.0 y 1.1, que son mis índices estacionales. Muy bien, entonces ya voy avanzando bastante. Sigamos. Luego de calcular y tabular los valores estacionales, ya calculamos los índices estacionales. ¿Esto cómo lo hicimos? Lo hicimos por medio de los promedios que acabamos de realizar. Luego vamos a generar las ventas desestacionalizadas. Esto es, quitarle ese factor de variación que nos produce cada estación o cada trimestre a las ventas para tener un comportamiento más formal. Veamos cómo se realiza eso. Ya teniendo estos datos, mi promedio móvil simple, mi promedio móvil centrado, mis valores estacionales, luego los tabulo y con eso pues ya los promedio para generar mis verdaderos índices estacionales. Ahora vamos a desestacionalizar las ventas. Veamos que eso se hace con la fórmula ventas dividido los índices. Muy bien, vamos a generar entonces aquí igual las ventas dividido los índices. Le damos un enter y ya hay ventas desestacionalizadas. Vamos a arrastrar hasta la parte inferior de mi tabla y ya puedo ver pues que tengo esta parte completa. Una vez más, es ventas dividido los índices. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Veamos. Vamos a generar nuestro gráfico de las ventas de nuevo. Esto es pues el paso número 1. Vamos a seleccionar insertar y voy a generar este tipo de gráfico. Muy bien. Voy a mostrar acá la leyenda. Incluso puedo mostrar la línea de tendencia, ¿no? Si ustedes la necesitan. Yo la voy a quitar. Ahora, tenemos en este caso nuestras gráficas de ventas reales. Ahora, veamos cómo se comportan mis ventas desestacionalizadas. Voy a darle doble clic, le damos seleccionar datos y automáticamente me va a mostrar esta pequeña tabla. Voy a seleccionar agregar porque únicamente tiene el dato de las ventas y luego pues únicamente selecciono. En nombre de la serie va a ser ventas desestacionalizadas y en los valores de la serie borro esto y coloco toda la columna de mis ventas desestacionalizadas para que me grafique. Le voy a dar aceptar, nuevamente aceptar y puedo ver este tipo de comportamiento. Veamos entonces acá. Tengo que mis ventas desestacionalizadas es la gráfica de color naranja. Quiere decir que estamos suavizando la gráfica, que no tenga tantas fluctuaciones tan marcadas, tantos altos y tantos bajos. Lo que quiero tratar es de ver el comportamiento de mi gráfica y puedo ver claramente que hay una tendencia hacia arriba. Si bien tiene algunos altibajos, esas vienen siendo mis ventas desestacionalizadas, ¿verdad? Que son mis ventas quitándole el componente de las estaciones, ¿verdad? Que en donde hay trimestres altos y trimestres bajos. Al final mi promedio de ventas podría comportarse como esta gráfica color naranja. Muy bien, vamos a continuar. Luego de las ventas desestacionalizadas, yo voy a realizar un análisis de regresión. Esto es, pues, una tendencia. Cuando tenemos una tendencia hay que realizar un análisis de regresión. Lo que necesito es obtener de nuevo la función lineal. Entonces, venimos y lo primero, recordemos, tenemos que tener nuestra gráfica para poder obtener la pendiente. Entonces voy a darle de nuevo en esta parte el botón más de mi gráfica y puedo ver que del lado izquierdo o derecho, dependiendo de la posición de su gráfica,
tengo estos datos. Recordemos que nosotros necesitamos la línea de tendencia. Seleccionamos línea de tendencia y además voy a seleccionar esta flechita que tenemos acá y luego más opciones. Al momento de seleccionar más opciones, puedo ver cómo aparece un panel derecho en la parte de mi pantalla. Venimos y acá lo que necesitamos, dejamos todo como está, únicamente presentar ecuación del gráfico, que es mi análisis de regresión. Lo seleccionamos y yo podré ver que en mi gráfica ya me aparece en esta parte. Voy a tomarla y voy a colocar pues, una letra un poco más grande. Entonces, esta ecuación me está dando el comportamiento de la tendencia de mi gráfico. Recordemos, voy a copiarla, voy a colocarla en alguna parte para tenerla clara, y pues lo único que tenemos que hacer es representar nuestra ecuación en esta columna de regresión. Acá, mi función es y es igual a 0.1799x, en donde x va a ser el número de periodo, más un componente constante que va a ser 4.8525. Recordemos que esta fórmula la generó el Excel, no tuve que hacer ningún campo matemático. Muy bien, entonces venimos y para mi primer valor yo voy a colocar igual, mi fórmula es 0.1799 por x. Recordemos que x es mi periodo. En este caso vamos a multiplicar por este periodo más 4.8525. Y únicamente, luego vengo y puedo arrastrar. Yo lo voy a repetir acá para que no existan dudas. Esto va a ser igual a, la fórmula es 0.1799 por, en este caso ahora sería mi periodo 2 más 4.8525, y luego pues saco mi dato de regresión lineal. Voy a completar la tabla para hacerlo de forma más rápida. Y ya tengo mis valores de pronóstico, pero es una regresión lineal. Ahora, recordemos que aquí tengo un comportamiento estacional. Entonces, por lo tanto, me hace falta la última parte. Y mi gráfico me dice que, luego de tener el análisis de regresión a través de la función lineal que toma la gráfica, voy a tener ventas estacionalizadas. Y estas ventas estacionalizadas son el pronóstico final. ¿Cómo saco esto? Básicamente son las tendencias por los índices. Las tendencias básicamente son los datos que acabo de obtener a través de mi regresión lineal. Muy bien. Entonces venimos y nuestro pronóstico total va a ser igual a las tendencias por los índices. Entonces voy a colocar igual acá. Va a ser tendencia, que es mi análisis de regresión, por cada uno de los índices de estacionalidad. Muy bien, realizo una multiplicación entre estos dos, doy un enter y listo. Este es mi primer pronóstico. Obviamente estos datos yo ya los tengo, pero vean qué tan certero puede ser. Básicamente se pronosticó 4.69 miles de ventas y el valor real fueron 4.8, no está tan lejos. Veamos qué pasa con el segundo dato. Aquí va a ser igual a la tendencia, que es mi dato de regresión, por el índice de estacionalidad. De nuevo, acá tengo 4.36, fuera mi pronóstico. Y mi dato real fue 4.1. Si nos damos cuenta, no estamos tan lejos como en otros modelos de pronósticos. Vamos a continuar. Aquí sería de nuevo la tendencia por el índice que tenemos. Voy con el tercero y luego pues lo mismo. Tendencia por el índice de mi cuarto trimestre.
Y básicamente estos son los datos que yo tengo que terminar hasta esta parte, que son los 16 datos que tenemos que corresponden a los 4 años de fechas históricas. Veamos entonces qué tan certero fue mi pronóstico en este caso. Vamos a graficar los tantos. El periodo de ventas, que es el original, y voy a graficar también mi pronóstico estacionalizado, que es mi producto al final de todo este largo proceso. Muy bien, voy a seleccionar entonces las ventas, insertamos un gráfico de líneas y vendría siendo este. Voy a agregar más acá una leyenda para que nosotros podamos visualizar diferentes tipos de datos. Y luego voy a darle clic derecho, seleccionamos nuevos datos, vamos a agregar otro gráfico más. El nombre de este gráfico va a ser pronóstico estacionalizado y los valores de la serie va a ser todos estos que pues intenté pronosticar. Vamos a darle a aceptar y veamos cómo se comporta mi gráfico. Realmente está muy cerca de las ventas reales. Quiere decir que es un proceso más extenso que los anteriores, pero sí realmente es efectivo. Entonces, como yo puedo ver que se está comportando como las ventas reales, puedo darle un poco más de confianza a este tipo de método cuando los pronósticos son estacionales. Eso es bien importante. Esta técnica se utiliza para pronósticos estacionales. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a pronosticar la solución del caso. Recordemos que el caso nos pedía pronosticar el siguiente año. Yo ya le agregué aquí el año 5, son mis 4 trimestres y los periodos desde 17 hacia 20 respectivamente. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos los índices estacionales. Por lo tanto, esto va a ser igual. Solamente podría copiar estos valores o puedo venirme a estos que básicamente es el promedio también, para que son mis índices estacionales. Voy a colocarlo acá. Este va a ser igual al promedio de mi primer trimestre, promedio del segundo trimestre, promedio del tercer trimestre y mi cuarto índice, que son estos. Notemos que estos son exactamente los mismos que se repetían en años anteriores. Son mis índices estacionales. Entonces deben de ser los mismos, porque se comportan de la misma forma en cada trimestre del año. ¿Qué más necesito? Veamos, esta fórmula es básicamente la columna J por la columna H. Si yo no recuerdo, pues me vengo hacia acá y va a ser regresión por los índices estacionales. Entonces vengo y únicamente arrastro esta parte. Perdón, acá me hizo falta. Antes de desestacionalizar, pues si nos damos cuenta, no he arrastrado también el análisis de regresión. Entonces, el análisis de regresión, veamos que toma en cuenta la función que nosotros ya obtuvimos del gráfico y el número de periodo. Entonces, es bien importante que esté bien establecido desde el periodo 17 hacia el 20. Entonces, vamos a tomar para acá. Y estos pues vendrían siendo mis datos del análisis de regresión. Ya con eso entonces sí puedo llenar este último pronóstico. Y veamos que estos son los pronósticos de venta ya estacionalizados. O sea, deberían de comportarse como realmente se comportan pues las ventas en mi mundo físico normal. Veamos entonces, vamos a darle clic derecho, seleccionar datos. Voy a quitar esta parte, o puedo eliminarla, puedo modificarla. Si la quitamos, un clic en quitar y luego agregamos la siguiente. Luego el nombre de la serie va a ser otra vez pronóstico estacionalizado y los valores ahora va a ser desde el periodo 1 hasta el periodo último del quinto año. Selecciono toda la fila, toda la columna. Muy bien, le doy un aceptar, luego aceptar y ya me queda mi gráfica de esta forma. Veamos cómo mi último periodo es el 16. En este caso, este fue mi último periodo en el cual tengo yo ventas reales y luego el pronóstico está muy marcado de acuerdo a los valores anteriores. Quiere decir que se sigue comportando de la misma forma con una tendencia creciente, va en aumento.
¿verdad? Las ventas van subiendo conforme transcurren los años en este caso. Y ese sería pues el proceso por el cual nosotros podríamos resolver casos de pronósticos estacionalizados. Recordemos y hagamos un breve resumen. Nosotros tenemos que calcular un promedio móvil simple, luego un promedio móvil centrado, calcular los valores estacionales, luego proceder a tabularlos, luego calcular los índices estacionales, luego las ventas desestacionalizadas, le quitamos ese factor, luego un análisis de regresión lineal, que viene marcado que es la tendencia, y luego vamos a estacionalizar de nuevo las ventas. Al final de cuentas tenemos este documento que yo les voy a compartir en la descripción para poder lograr tener un pronóstico de ventas bastante acertado. ¿Verdad? Que me dice que el siguiente año o el año 5 pues voy a tener 7.000, 7.37.000 o lo mismo que sería 7.374 ventas, al igual que 6.77, 9.04 y 9.66. Recordemos que esto está en miles, cada unidad pues, son miles de ventas. Muy bien, entonces hasta acá terminamos. Algo extra, si yo quisiera ver cuál es mi factor de error, recordemos que el factor de error nosotros podemos verlo entre lo real vamos a colocarle aquí error entre las ventas reales y lo pronosticado. Entonces vamos a colocar acá las ventas reales, el valor absoluto ABS de las ventas reales menos el pronóstico que acabamos de obtener. Le vamos a dar un enter y aquí tenemos un error. Lo arrastramos hasta estos datos y luego sacamos el promedio. Yo voy a decir entonces que el error total que nosotros tenemos o el MAT va a ser igual al promedio de todos los errores que nosotros acabamos de calcular. Damos un enter y ya tenemos este dato acá. Si nos damos cuenta, tiene una desviación estándar media de 0.20. Es una desviación muy pequeña comparado con otros métodos. Quiere decir que en cada uno de estos años nosotros podemos tener una desviación de 0.20 y un poco más, o 0.21 hacia arriba, pero también puede ser 0.21 hacia abajo. Entonces, al final de cuentas, es muy importante que nosotros sepamos cómo interpretar la información. Y de esa forma solucionamos cualquier caso de pronóstico de ventas que tengan este comportamiento estacional. Espero haya sido de mucho apoyo. Nos vemos.